Primero, no haber sido de todo comprendidas en nuestras propias casas, porque en nuestra época decir que íbamos a seguir psicología era como abrirse a un campo tan nuevo que no se sabía qué diferencia había entre la psiquiatría, la psicología, si era una cosa para los locos y a dónde nos íbamos a meter. O sea que ya de ahí habíamos encarado en un terreno, digamos, en el que las miradas de los otros no eran del todo aprobadoras. Todo esto comenzó hace muchos años, cuando en la época de los militares, cuando nosotros tuvimos nuestra primera colegiación que salió de acá de Villa María, como un movimiento de psicólogos del centro del país. Comenzamos a reunirnos un grupo de colegas que vivíamos en Villa María. Y cuando yo me recibí, que fue en el año 76, me invitaron a participar con ellas en reuniones. Eran también nuestros primeros pasos como profesionales, porque no teníamos muchos años de recibidas de la facultad. A raíz de esas reuniones en las que empezaron a surgir proyectos, decidimos conformar una asociación. Los esposos abogados, como fue el caso del doctor Elía, nos ayudaron a la parte institucional y a la parte de hacer contactos con personas que nos ayudaran a institucionalizarlo. Esa personería jurídica la logramos con todo un trámite legal que nos llevó bastante tiempo, y pasó a denominarse este grupo Colegio Regional de Psicólogos del Centro de Córdoba, y abarcaba a los colegas que vivían en las localidades de hasta 80 kilómetros alrededor. Todas teníamos un objetivo común y era formarnos, porque éramos conscientes de que la universidad nos otorgaba un título de grado que era absolutamente insuficiente. No podíamos abocarnos totalmente a la lectura y a la discusión de la teoría cuando estaban pasando cosas tan importantes en el país, de la que no dábamos cuenta, porque al ser algo totalmente inédito y novedoso para nosotros nunca, nuestra generación no había vivido un golpe de Estado, ni sabíamos lo que significaba prácticamente. De pronto ocurre lo terrible. Desaparece Esther. Esther había sido mamá hacía apenas 10 días y eso fue realmente una situación muy trágica. Fueron a la casa de la madre personas de civil que los ataron a los padres y se la llevaron a Esther, y ella a los gritos logró que dejaran a su hijita. Mientras tanto, fuerzas militares, vestidos de militares, cerraron la calle Catamarca, donde era el lugar donde ella vivía, y teníamos el consultorio, y se lo llevaron a Luis Mónaco, que era su esposo. Particularmente nos marcó terriblemente la desaparición y muerte de Esther Felipe, porque por supuesto que todos nos sentimos absolutamente identificadas, y posiblemente la desaparición de ella hizo que empezáramos a entender muchas cosas que hasta ese momento no habíamos comprendido. Autoridades de distintos tipos o gente mayor que nos decían tengan cuidado, que es un momento difícil. No terminamos de saber muy bien por qué. Pero nosotros éramos íntimas amigas. Entonces, se han llevado a tu amiga íntima. Fue un ataque a nuestra unidad como grupo, un ataque externo que vino de afuera y que dificultó la marcha que veníamos trayendo previamente, que era realmente muy armoniosa con todas las otras colegas. El psicólogo llegó a tener roles absurdos. No estaba definido el rol. Nosotros en la asociación trabajamos mucho la definición del rol, los alcances, y fuimos ganando terrenos hasta que aparecieron justamente las especializaciones. Lo que nos interesaba era llegar a las escuelas
llegar en lo posible a los medios para que se comenzara a saber cuál era realmente el trabajo del psicólogo. Y que justamente las especializaciones vinieron a enriquecer mucho más la formación de base. Lo que hizo posible todos los campos que lográbamos conquistar era el encuentro y la discusión entre nosotros. Lo compartíamos en grupos con nuestras colegas, de modo que se podía ampliar mucho, ¿no? Después también el colegio intervino en el ámbito forense, comenzamos a hacer pericias para tribunales. Se fue ampliando como un vector hacia afuera todas las actividades que se iban realizando, porque hasta que se constituyó el Colegio de Psicólogos de Córdoba pasaron bastantes años. Y ahí entendimos que bueno, que por fin se había cumplido un sueño, que era reunir a toda la gente de la provincia, y pasamos a ser parte de ese colegio como delegación. Lo que se estaba conformando en realidad era la delegación regional, la sede regional del colegio provincial, y la idea era el funcionamiento. Todo el sacrificio que teníamos que hacer nosotros para poder sostener esto. Éramos muy pocas y siempre éramos las mismas que nos íbamos rotando. Pero ya durante el transcurso de ese segundo periodo ya se pudo alquilar una sede, que fue la de la calle Mariano Moreno, que no eran muchos los psicólogos que se acercaban. Entonces, uno de los motivos era, bueno, hacer que la gente se acercara. Pero todavía no estaba, ¿no es cierto?, en la mentalidad de los psicólogos de la región, porque los de Villa María eran relativamente poco y nos conocíamos todos. Entonces, eso es más o menos. Pero la gente que venía, ¿no es cierto?, de las localidades cercanas. Para que eso ocurriera, muchos de los trámites que se podían hacer en Córdoba, nosotros conseguimos que se hicieran en Villa María, porque esa era una manera de conseguir que se acercaran a la delegación. Y yo creo que la lucha de esos 4 años fue por la identidad, porque en realidad era un chico que había nacido, pero que costaba hacerlo crecer. Era siempre chiquitito, siempre chiquitito. Entonces se necesitaba hacerlo crecer, y la única manera es que la gente se fuera comprometiendo. Nosotros de algún modo tomamos la posta de la tarea enorme que hicieron nuestras colegas que nos antecedieron, que fue la verdadera pelea política. Esa fue la gran pelea política. Año 1998, había a lo que es hoy, muy pocos matriculados. Yo calculo que eran unos 50. Viendo cómo funciona hoy una delegación, fue una acción temeraria de mucha irresponsabilidad nuestra, sin saberlo, ¿no? Porque decidíamos y hacíamos cosas sin tanta articulación con Córdoba. Todos estábamos aprendiendo de qué se trataba. Hoy medianamente, cuando alguien asume y cuando tiene relación con el colegio está funcionando como corresponde, cuando se acerca al colegio tiene una idea de cómo funciona. En aquel momento, todos los que estábamos en la comisión aprendíamos, o sea, aprendimos dentro. Entonces tomamos decisiones, generamos acciones que no sabíamos las consecuencias. Entonces estuvimos siempre de manera un poco temeraria al borde de la ley algunas veces, pero bueno, así se hacían las cosas. El contexto político y social era un contexto muy complejo. Nosotros, a pesar de todo lo que vivíamos en el país, teníamos un grupo humano muy unido. Logramos pensar mucho en los jóvenes y en los profesionales que no podían en ese momento viajar a Córdoba para formarse o a otros lugares del país. Así que hacíamos varios cursos, programamos formaciones específicas para trabajo con adolescentes y bueno, y también el poder pensar que el colegio necesitaba
un lugar propio para funcionar. Ya fue un logro en su momento haber alquilado un lugar que fuera compartido con las trabajadoras sociales, en el colegio de ingenieros, era donde nos alquilaban. Entonces compartíamos el espacio, era todo un poco más difícil, pero bueno, salió muy bien y se empezaron a formar un poco las ideas de lo que se quería de una delegación. Éramos muy poco conocidos a nivel social respecto a los otros colegios profesionales. Entonces durante todo ese año se trabajó en tratar de conseguir un edificio para hacer efectiva la compra de la delegación. Independiente de los otros colegios con los que antes compartíamos. Porque eso nos posiciona socialmente en otro lugar y bueno, y los matriculados también sienten que hay alguna pertenencia diferente a partir de tener una sede propia. Nosotros simplemente la inauguramos y se siguió remodelando y siempre los proyectos, ¿no?, estructurales se siguen favoreciendo cada gestión que entra, lo va mejorando, ¿cierto? Con una idea en esto de tratar de salir a la comunidad. Se hizo para el Día del Psicólogo una campaña donde se hizo toda una pegatina de afiches difundiendo el rol del psicólogo. Se establecían convenios o un acercamiento prácticamente con la municipalidad. Con matriculados nuevos que no eran parte de la comisión, pero que se acercan a trabajar colaborando con la delegación y a partir de que se forme esa comisión científica se puede poner en marcha una revista con artículos científicos que salía, que tenía una distribución a la comunidad. El cambio fue abrupto en todos los sentidos, edilicios, profesionales, legales, económicos, el país ya era otro. La situación era otra, había 4 o 5 veces más matriculados, el colegio ya funcionaba de manera más profesional. Fuimos acercándonos dentro de nuestra regional a la ciudad de Marcos Juárez y la de Belleville, a apoyar proyectos. Nos juntábamos al principio a conversar con ellos y ver cuáles eran en aquel momento las intenciones. Siempre eran puntualmente académicas, ¿no? Era juntarse, estudiar y bueno, intentamos formalizar y nos salió muy bien con la gente de Marcos Juárez y nos juntábamos en un consultorio. Río, me parece que Belleville más organizado, entonces ya tenían también un espacio, entonces apoyamos con la compra de todos los recursos que necesitaban para que se hicieran los cursos. El proyecto de la biblioteca en realidad tiene que ver con una idea anterior, de la gestión anterior, que nosotros en la gestión 2004-2006 estuvimos muy atentos a que el colegio tuviera una biblioteca y representara un lugar muy importante en la intelectualidad y en el lugar profesional que le queríamos dar al psicólogo. Ponerle un nombre a la biblioteca y hacer como un acto conmemorativo en relación a eso. Y bueno, por ahí el nombre que habíamos buscado para la biblioteca, bueno, tenía también una cuestión bastante significativa, sí, ¿no? Que era, sí, en honor a, bueno, a Felipe. Sí, entonces cuando inauguramos esa biblioteca, que era un pequeño espacio físico, pero con un significado enorme. A partir de la creación de la biblioteca se empezó a mover más, porque los textos que compramos lo hicimos a partir de los intereses de los mismos matriculados. Entonces habíamos hecho como una encuesta, una cuestión así, y teníamos textos de varias corrientes, de diversidad, entonces a partir de ahí los matriculados empezaron a acercarse más. Tratar de profundizar muchas líneas de acción que ya se venían desarrollando, como la biblioteca, que no es de la gestión de Liliana, sino que venía desde antes, pero que fue una de las líneas de acción que más continuidad tuvieron en la delegación. Para mí el colegio empezaba a tener una relación, creo que la ciudad también en ese momento estaba creciendo de esta manera, en estas relaciones interinstitucionales. Fue la gran cantidad de gente que fue a las jornadas que pensamos para ese primer año,
que es sobre patologización de la infancia, que invitamos a Gisela Untoglich, una psicoanalista del Fórum de Infancias, pensando en llegar más allá de los colegas al ámbito educativo, a este tema de la infancia. También trabajamos la problemática de la violencia. Esto lo hicimos desde la parte comunitaria, ¿no? En relación a los CAPS, a los centros de atención primaria. Y bueno, fue muy interesante la respuesta de la comunidad, de los matriculados que se acercaron para hacer los talleres. Con cortometrajes que nos dio Inca sobre violencia de género muy lindos que disparaban el debate. Y agregamos un poco la fiesta, una fiesta tratando de que sea convocante también, que fuera divertida, que llegara, porque últimamente la gente por ahí no se acercaba al día del festejo del psicólogo. Por suerte cada vez son más populares y más importantes. Generar la participación de los matriculados en la delegación y también de la delegación en la comunidad. Si hay algo que transmitir a los que comienzan a caminar en esto, que es pertenecer a un colegio, ser un colegiado. Que podamos discutir sin que eso genere rupturas entre las distintas escuelas, los distintos posicionamientos, las áreas de la psicología y el encuentro para tratar de que nuestro cuerpo profesional esté cada vez más fortalecido, que podamos compartir momentos científicos, sociales, culturales y bueno, la idea es seguir en ese camino porque todavía estamos recorriéndolo y buscar nuevos desafíos. Creo que la voz del psicólogo, la voz esté en diferentes ámbitos, que podamos opinar con respecto a situaciones muy problemáticas que pasan en la sociedad, derechos humanos, situaciones en las que el psicólogo es requerido, el colegio esté presente, ¿no? Sí. Eso es la participación, usar el colegio. Se han producido cambios en la gente. Al contrario, en vez de ser el rechazo hacia el psicólogo, ahora son los extremos. En cuanto algo no funciona, la gente no busca soluciones. Dice, urgente al psicólogo. No solamente el presidente, que es como la cara visible, sino que toda una comisión está detrás trabajando permanentemente. La gente que lo inició el colegio y que trabajó fuertemente para que el colegio hoy esté. Y muchas veces yo pienso, ¿no?, que esto que tantas veces yo decía, ¿valdrá la pena tanto sacrificio? Y me parece que las instituciones crecen si hay historia y si hay quienes historicen. Porque es una delegación que se mueve y trabaja de continuo, muy innovadora, que siempre tienen proyectos que impactan y positivamente a los matriculados. En ningún momento del Colegio de Psicólogos se deshizo lo que estaba hecho para empezar de nuevo. Y eso es hoy en día altamente valorable. Yo valoro muchísimo a la gente que se fue haciendo cargo de esto, porque yo sé que esto no es fácil. Creo que el camino a recorrer es largo, pero que el inicio ya está. La calidad humana de las gestiones es una constante.